¿Estaría mal si rechazo a mis padres después de que mi madre se negara a cuidarme después de dar a luz? Así que yo, mujer de 28 años, estoy embarazada de 30 semanas de mi primer hijo. Y estoy a punto de mudarme a otro estado. Mi madre tiene esta costumbre de cuidar a mis hermanos cuando dan a luz hasta que se recuperan. Lo ha hecho por mi hermana mayor y la esposa de mi hermano. Así que pensé que haría lo mismo conmigo también. Pero hace una semana me dijo que no podía porque está demasiado lejos. Tuvimos una pelea por todo el asunto, y le dije que se fuera de mi casa, y ahora no nos hablamos. Antes de que me juzgues y digas que mi madre no está obligada a cuidarme, te diré que no se trata de que mi madre me cuide. Nunca se trató de eso. Soy la hija de la familia a la que nadie quiere realmente. Mis padres siempre dicen que nos quieren y nos tratan a todos por igual. Pero hombre, es obvio que me quieren un poco menos que a los demás. Siempre pensé que quizás soy adoptada y por eso no se preocupan tanto por mí. Bueno, me equivoqué porque soy 100% suya. Siempre se trata de cómo les va a mis otros hermanos o de cómo sufren mamá y papá. Pero nunca se trata de mí, nunca se trató de mí desde el principio. Rara vez me celebran, incluso si se supone que es mi día. ¿Mis cumpleaños? Rara vez lo celebraban porque mamá y papá se olvidaban. O simplemente tiraban todo lo que había en la casa y lo llamaban cumpleaños. ¿Fiesta de graduación de la escuela secundaria? No, mis padres ya habían gastado mucho dinero en la fiesta de graduación universitaria de mi hermano mayor. Así que no podían hacerlo, pero se asegurarán de compensármelo. ¿Crees que eso alguna vez sucedió? Te doy 1 minuto o 2. Si adivinaste que no, entonces felicidades, adivinaste bien. ¡Hurra! Compartieron los gastos de la boda de mi hermano. Pero como mi marido proviene de una buena familia, no tienen que compartir los gastos de la boda, no son mis palabras. Siempre he sido la terapeuta que escucha el duro día de mi madre. Y mi padre o la que necesita ayudar a mamá porque mis hermanos mayores tienen mucho trabajo escolar. O porque mis hermanos menores son demasiado jóvenes para hacer ese tipo de trabajo. Siempre me dicen que soy una buena hija, pero nunca soy de la que presumen a sus amigos. Hice todo lo que estuvo en mi poder para enorgullecerlos. Pero mis logros siempre estarán por debajo de los de mis hermanos. He intentado hablarles de cómo me siento varias veces antes. Pero lo único que obtengo es una dura reprimenda sobre cómo me estaba malcriando. Odiaba mi vida hasta que salí de esa casa. Pero nunca tuve el coraje de dejarlos ir, pensando que cambiarían. Bueno, mi madre acaba de demostrarme que estaba equivocada. Ten en cuenta que mi hermana mayor vive al otro lado del océano. Pero mi madre decidió que tomar un vuelo de más de 10 horas a otro continente. 2 veces no era difícil en absoluto, pero de repente, hacer un viaje de 4 horas a mi casa era demasiado. Especialmente cuando estoy en un lugar donde no conozco a nadie excepto a mi marido. Estoy tan harta de que pongan a todos los demás por encima de mí. Así que arreglaré las cosas entre nosotras hasta que me vaya porque no quiero terminar las cosas con una mala nota. Y cuando llegue a mi nueva casa, simplemente cortaré todo contacto con ellos. No creo que tenga la energía para hacer toda esta mierda y además, tengo a mi encantador marido conmigo, así que estaré bien y me construiré una nueva familia. Donde seré verdaderamente apreciada y amada por quien soy. Nota, soy la tercera de 5 hijos. Mis hermanos menores son gemelos. Actualización. Intenté llamar a mis padres, pero me bloquearon y no pude contactarlos. Pero estaba decidida a obtener el cierre que la versión más joven de mí quería. Así que llamé a mi hermano mayor y le pregunté si podíamos reunirnos para hablar de la situación. Él me dijo que no se reuniría conmigo después de lo que le hice a nuestra madre. Y me reprendió diciendo que era una persona ingrata y que mamá está muy estresada y sufriendo a causa mía. Le dije que no era justo que él asumiera que yo era la villana y que ni siquiera podía entender mi punto de vista. Porque a él no lo trataron como a mí toda mi vida, él sabía que me trataron como su chef personal. Criada y terapeuta durante años, pero ni siquiera pudieron darme el amor y la atención que quería ni una sola vez en toda mi vida. Él básicamente me gritó por teléfono que era una basura por decir eso y que mamá y papá nos trataron a todos por igual. Pero que yo solo era una maldita narcisista que no puede pensar en nadie más que en sí misma. Intenté hablar, pero mis emociones se apoderaron de mí y comencé a desmoronarme por teléfono, y él me colgó. Incluso comencé a preguntarme si realmente era la narcisista que mi familia parecía pensar que era.
pero mi esposo vino al rescate y me ayudó a superar todo esto. Pero la duda de que quizás yo estaba equivocada aún persistía en mi cabeza. Supongo que mi hermano les contó a mis padres que lo llamé porque papá llamó 2 días después. Y me pidió que nos reuniéramos en su casa. Estaba a punto de decir que no, pero no pude porque su voz estaba llena de remordimiento. Así que pensé que tal vez, solo tal vez, podríamos superar todo esto. Y podría descartar la idea de cortar el contacto, incluso si mi madre no quiere ayudar. Después de como 3 días de hablar con mi papá, mi esposo y yo fuimos a su casa a hablar. Pensé que íbamos a ser mi esposo, mis padres y yo hablando, pero invitaron a mi hermano y a su esposa. Tan pronto como nos sentamos, mi papá comenzó a hablar de lo decepcionado que estaba de mí. Y de que las cosas no deberían haber llegado a esto. Le dije que tenía razón, que las cosas no deberían haber escalado hasta donde están ahora. Pero asumí que, como mamá ayudó a cuidar a mi hermana y a la esposa de mi hermano, haría lo mismo. Pero ella simplemente favoreció a todos los demás por encima de mí, y eso fue frustrante. Les conté cómo me había sentido durante los últimos años y les conté todo lo que les dije a ustedes. Pero todos actuaron como si no les importara, lo que honestamente me dolió muchísimo. Supe en ese momento que no significaba nada para ellos, así que... ¿Por qué estaba luchando por ser parte de una familia que no me quería? Mi esposo iba a hablar, pero le dije que no lo hiciera. Todos dieron sus opiniones al respecto, básicamente culpándome, y luego papá me preguntó si quería decirle algo a mamá. Le dije que lo sentía porque no quería ningún tipo de mala sangre entre nosotras antes de cerrar este capítulo. Y seguir con mi vida, pero ella no respondió nada, y papá dijo que necesitábamos un tiempo para calmarnos. Y establecer algunos límites, y supongo que eso fue todo entre nosotras. En las siguientes 2 semanas, estábamos empacando y nos íbamos del estado. No le dije a nadie dónde estará mi nueva casa. Solo una vez que llegué y me instalé, les escribí un largo mensaje sobre todo lo que hicieron y cómo me sentí. Y al final del mensaje les dije que estaba cortando completamente el contacto con mis padres y mi hermano mayor. Cambié mi número de teléfono y bloqueé a toda mi familia de mis redes sociales. ¿Y sabes qué? Mi vida nunca ha sido tan pacífica en mucho tiempo. Estoy feliz por todo y mi bebé llegará en cualquier momento. Honestamente es estresante, pero lo amo muchísimo. Contratamos a una persona para que nos ayude en la casa porque podemos. Ahora mi día consiste en dormir, caminar, comer un poco más, tener dolores de espalda y cadera, y repetir, lo cual honestamente no está tan mal.